buenos días, hermanos. Un gusto saludarles en esta mañana y quiero compartir con ustedes una palabra en medio de la situación que vivimos. La palabra de Dios siempre tiene respuesta y nos ayuda a poder encontrar una solución en medio de las dificultades. Y pensando en el testimonio del apóstol Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, podemos encontrar la manera como él está narrando la crisis que vivió y cómo sale de la crisis y de aquella dificultad. Y esa es una de las cosas que nos debe de alentar a nosotros en medio de las circunstancias que nosotros enfrentamos. Él iba con una tarea fuera de lugar, era perseguir la iglesia, y en medio de esa persecución a la iglesia, dice en el versículo 13, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una gran luz del cielo. El versículo 14 dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz. Y el Señor lo enfrenta, y cuando el Señor lo enfrenta, Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el versículo 16 comienza un proceso interesante, un diálogo, donde el Señor le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esta palabra tiene una connotación bien interesante para nosotros en medio de las dificultades. El ministerio siempre es confrontado por circunstancias adversas y lo importante es que no importa la dificultad, lo importante es que Dios está con nosotros. Y recordar que hemos sido llamados por Dios, Dios nos ha llamado y como Dios me ha llamado, tengo la bendición de poder enfrentar las circunstancias reconociendo que con Dios nunca hay fracaso. Hay dificultades, hay problemas, hay crisis, pero Dios siempre tiene la solución para nosotros. En este pasaje, después de la confrontación, después de la crisis que está viviendo, el Señor le dice, levántate. Y en esta mañana el Señor le dice, levántate. El levantarse es una acción que se toma. Posiblemente estaba en el piso. Y en medio de la crisis, una de las cosas más complicadas es conservar la posición incorrecta. Y a veces la posición incorrecta es estar todo el tiempo sentado. No puedo hacer nada, no sé qué hacer. Pero el Señor le dice, levántate, una acción. Y en segundo lugar le dice, ponte sobre tus pies. Y el ponerse sobre los pies es una decisión. Porque sobre los pies ahora es una opción o de correr o confrontar o saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, como esta circunstancia de crisis que está viviendo tiene una acción, pero también tiene una decisión. Ponte sobre tus pies. Es una decisión de confrontación, de guerra, que es lo que voy a enfrentar, pero lo importante es saber que el que le está hablando y el que le está guiando es Dios. Dios nos está guiando a nosotros en medio de todas las circunstancias. Y en segundo lugar, le dice, porque para esto he aparecido a ti. La razón por la cual el Señor estamos en esta posición que el Señor nos ha dado no es casualidad. Es un llamado de parte de Dios. Lo que Dios le está haciendo a Saulo en este momentico es un llamado especial. Y yo tengo que reconocer que parte del proceso es que yo estoy aquí porque Dios me llamó para ponerte por ministro. Y la palabra ministro tiene una connotación de servicio. Dios nos llamó a servir. Y no solamente a servir. Es la oportunidad de que no me sirvan, sino que yo he sido llamado para servir. Pero además de eso, y testigo de aquellas cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. Testigo es sinónimo de disposición aún más allá de brindar un testimonio. Estar dispuesto a cualquier cosa. Dos acciones que toman la posición correcta en la vida de una persona que ha sido llamado. Y en cuarto lugar, librándote. Siempre vamos a tener dificultades, pero lo importante es que Dios
nos da la tarea para poder hacer la bendición. Es la palabra, entonces en el versículo 17, la que abre los ojos, la que transforma el corazón, la que bendice a la gente, la que libera a la gente. Y esa palabra es la palabra que Dios nos ha dado para poder inundar el lugar donde tú estás. Somos llamados para ser agentes de cambio y de transformación por el poder de la palabra. Y por último, en el versículo 19, yo no fui rebelde a esa posición. Y en el versículo 22 dice, aún persevero hasta el día de hoy dando testimonio. En este pasaje encuentro unas posiciones bien interesantes. Y la primera posición es una iluminación. Dios aparece en él a través de una luz. Dios ha hablado a nosotros de muchas maneras. Y lo importante es tener el convencimiento de que Dios me ha hablado, Dios me ha llamado y Dios me ha bendecido. Pero no solamente eso, hay una revelación. Oí su voz. Necesito tener la convicción de que realmente estoy aquí, no por casualidad, sino porque el Señor verdaderamente me llamó a esta tarea gloriosa de poder permitir ser instrumento de bendición. Pero hay una conversión. Y en el versículo 17 dice, yo no desobedecí. Estuve aquí y voy a hacer la tarea que tú me has encargado. Y a pesar de todas las dificultades, dice, he obedecido y he permanecido. Y hay una misión a las cuales te envío. Dios nos ha enviado y nos ha dado la tarea en permitir que la palabra corra y sea glorificada. Nosotros somos los instrumentos de bendición para cada país, en donde Dios nos ha dado la oportunidad de poder ser confrontados para bendecir a muchos. Pero aquí también hay una perseverancia. En medio de las dificultades, ¿qué necesito hacer? Perseverar. Y él dice, permanezco hasta el día de hoy. Han sido muchas las dificultades, pero aquí estoy, le dice al rey Agripa. Y por último, dice, hay una predicación, no diciendo nada fuera de lo que la Biblia dice. Eso se llama fidelidad a la palabra. Eso me indica entonces que qué bendición que hemos sido llamados, que hemos sido confrontados y que de una o de otra forma Dios está con nosotros para permitir que su nombre sea glorificado. En este momento de crisis somos nosotros los que tenemos que ir delante, jaloneando, enfrentando, confrontando y empujando al pastor y a la iglesia para que podamos juntos, desde las herramientas que tenemos, poder honrar y glorificar su nombre. Usted no es una casualidad. Usted está aquí porque Dios lo puso. Y si Dios te puso, toma la posición correcta. Acción y decisión enfrente de la circunstancia para poder tener resultados efectivos que honren y glorifiquen su nombre. Señor, te doy gracias por mis hermanos. Los bendigo en esta hora y permito que la grandeza del poder del cielo sean una realidad sobre sus vidas, levantándole, animándole, ayudándole, dándole sabiduría del cielo y enfrentando cualquier circunstancia para permitir que tu nombre sea honrado y glorificado. Muchas gracias, Dios, porque es hermosa la heredad que me ha tocado, la bendición de poder servirte. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.